revelado el increíble castigo divino, las serpientes de fuego que transformaron vidas en Israel. En el tercer año de Joacim, el pueblo de Israel se encontraba bajo el desierto abrasador de Sid, un lugar inhóspito y polvoriento. Moisés, el siervo de Dios, guiaba a la nación desde su salida de Egipto, acariciando la esperanza de la libertad, pero enfrentándose a la desilusión colectiva que brotaba entre los israelitas como un manantial de temor y quejas. Su fe era como el desierto mismo, seca y quebrantada, mientras clamaban ante el cielo azul: ¿por qué nos has traído aquí, a este desierto donde solo hay penurias? Oh, que volviéramos a Egipto, donde al menos teníamos pan y agua. La fragorosa crítica resonaba en el aire candente, golpeando el corazón de Moisés como un hacha. En medio de esta inquietante atmósfera, Elí, un hombre de fe apesadumbrada, desnudó su angustia ante otros. ¿Nos ha traído Dios hasta aquí para morir en este desierto? ¿No sería mejor volver a la esclavitud que enfrentar esta agonía? Su voz fue el eco de muchos. Los murmullos crecieron, chocando con la paciencia del Altísimo. De repente, como respuesta a la rebeldía del pueblo, Dios permitió que serpientes ardientes comenzaran a surgir entre ellos. Las serpientes, letales y voraces, mordían a los israelitas, esparciendo terror y desesperación. ¡Oh! Los gritos de agonía llenaron el desierto. El cuerpo a cuerpo del pueblo, ahora desmoronado por el veneno, era un cuadro desolador. Elí, aterrorizado, se dio cuenta de su pecado y la dureza de su corazón. Con su espíritu quebrantado, corrió a Moisés y le suplicó: «Hemos pecado, oh Moisés, clama a Dios para que nos perdone y nos salve de esta calamidad». Moisés, obediente y compasivo, se postró ante el Señor, intercediendo por el pueblo que tanto amaba. «Oh Dios, ten misericordia de nosotros, somos indignos, sálvanos de la muerte». Y Dios, en su infinita bondad, escuchó la súplica de Moisés. «Hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta. Todo el que mire a ella vivirá». Fue la instrucción divina. Con fervor, Moisés forjó la serpiente de bronce y la elevó en medio del campamento. En medio del miedo, Elí se enfrentó a una decisión crucial: mirar hacia la serpiente y vivir o dejar que la oscuridad lo consumiera. Los murmullos aún resonaban, pero ahora había un mensaje de esperanza. El acto de mirar era la puerta a la sanación. «¿Debería yo atar mi fe a un simple símbolo?», pensó Elí mientras la multitud comenzaba a mirar. Las manos temblorosas se alzaron hacia el asta y milagrosamente aquellos que miraban fueron sanados. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En ese momento crítico, la luz de la fe se avivó en los corazones de muchos que, aún en su desesperación, encontraron la redención al alzar la mirada. Elí, abrumado por la transformación a su alrededor, decidió mirar, y con ello, un cambio radical se desató en su vida. Una recuperación, una revitalización espiritual empezaba a florecer en el desierto. Poco sabía que lo que estaba por venir iría mucho más allá de su entendimiento, un eco de esperanza que resuena a través de las generaciones, preparando sus corazones para el Mesías que habría de venir.
A medida que el viento soplaba a través del desierto, una atmósfera de esperanza y fe comenzó a envolver el campamento israelita. El sonido de las quejas y el lamento se había apagado a medida que los hombres y mujeres, tocados por la misericordia divina, se dirigían con renovados corazones hacia Moisés. Muchos de ellos habían sido mordidos por las serpientes ardientes, pero al mirar la serpiente de bronce, su vida había sido restaurada. Elí, una vez lleno de angustia, ahora se sentía ligero como el aire. Con su espíritu renovado, se unió a la multitud que se congregaba alrededor de Moisés, quien ardía en fervor y gratitud hacia Dios. «Vivo estoy», exclamó Elí, su voz resonando entre sus compatriotas. «Alcemos nuestro clamor a Dios, que nos ha brindado salvación en medio de la muerte». Moisés, contemplando el pueblo, comprendió que esa experiencia iba más allá de la sanación física. Era una llamada al arrepentimiento, una enseñanza de la verdad sobre la naturaleza humana y la necesidad de buscar al Señor en los momentos de adversidad. La voz de Dios había hablado y el mensaje era claro. Las heridas del corazón debían ser sanadas, así como los cuerpos. Con una determinación renovada, Moisés se dirigió al pueblo. «Escuchad, oh Israel, lo que hemos vivido es una señal de la fidelidad y la justicia de nuestro Dios. No olvidéis el propósito de esta prueba, para que nunca olvidemos la grandeza de su misericordia». El pueblo, comprendiendo el peso de sus palabras, se humilló. Juntos se postraron ante el Señor confesando sus pecados y clamando con una sola voz. «Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Perdona nuestras rebeldías y guíanos por el camino de la vida». Y así, mientras el sol se ponía sobre el desierto y la luz dorada abrazaba a Israel, la nube de gloria descendió sobre ellos. Era el símbolo de la presencia divina, un recordatorio constante de su pacto. Dios les había hecho un indicativo de esperanza, y ellos ahora eran testigos de su poder transformador. No obstante, el tiempo de prueba no había concluido, pues Dios tenía programas profundos que incubar en medio de su pueblo. Al caer la tarde, Moisés se retiró a un lugar solitario para orar, buscando la dirección del Altísimo. Mientras su rostro estaba impuesto en la arena del desierto, el Señor le habló, revelando un nuevo mensaje. «Moisés», dijo la voz potente y suave, «esto que has visto es solo el inicio. Un día no solo sanaré, sino que enviaré a mi Hijo como la verdadera serpiente levantada, para que todo aquel que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna». El corazón de Moisés latía con fuerza, aunque no entendía completamente la profundidad de esta revelación. Sabía que la salvación estaba conectada más allá de su generación, extendiéndose a todos aquellos que clamarían por la redención. Sin embargo, la pregunta permanecía: ¿cómo se desplazaría este plan a lo largo de los años oscuros que vendrían? Con un sentido de urgencia, Moisés se levantó y volvió al campamento, con la promesa encendida en su corazón. Había mucho trabajo por hacer, y los corazones estaban listos para ser guiados. Mientras miraba a su pueblo, se preguntaba: ¿estará preparado este pueblo para el sacrificio que se aproxima? En el horizonte, una nueva sombra se dibujó, preludio de lo que el mundo no estaba listo para aceptar. La historia de la salvación se estaba tejiendo, y aunque el futuro era incierto, la soberanía de Dios iba trazando un camino. ¿Estás preparado para lo que vendrá, incluso cuando la revelación de Dios aún se mantenga oculta? El sonido del desierto se había transformado en un clamor de adoración, y el pueblo de Israel, renovado por la gracia, se dispuso a caminar hacia lo que Dios les había prometido. Sin embargo, aunque la esperanza brillaba en sus corazones, un sentido de inquietud se cernía sobre ellos, como una nube que espera romper en tormenta. Moisés, consciente del delicado equilibrio entre fe y temor, sabía que la enseñanza divina no había concluido. Aquella noche,
Mientras el campamento descansaba bajo un manto de estrellas, Moisés se internó nuevamente en la soledad del monte. La luz de la luna iluminaba su rostro, marcando las líneas de su preocupación. «¿Cómo guiaré a este pueblo?», murmuró en su corazón, con la conciencia de que los desafíos estaban lejos de terminar. De pronto, una voz poderosa resonó en el aire, haciendo eco entre las rocas. «Moisés», llamó el Señor, «escucha lo que debe decir tu Dios. Aunque has visto mi misericordia, también debes advertirles sobre mi santidad, porque en su corazón persiste la rebeldía y el deseo de desobedecer mis mandamientos». Con miedo reverente, Moisés aguardó en espera de la revelación. Dios continuó: «En los días por venir, las serpientes de fuego no solo volverán como prueba, sino que se convertirán en un símbolo de juicio. Quien desobedezca mis palabras será consumido por el fuego de su propia iniquidad. Sin embargo, sabed que aún en mi ira encontrarán el camino hacia la vida. Todos los que miren a la serpiente de bronce levantada vivirán». El mensaje era claro: la desobediencia traería dolor, pero la gracia siempre hallaría una vía de escape. Moisés sintió una mezcla de temor y esperanza vibrar en su interior. Comprendía que la justicia y la misericordia de Dios danzaban como dos fuerzas en constante tensión. Pero, ¿cómo comunicar esta verdad tan crucial al pueblo? Al regresar al campamento, Moisés se enfrentó a la multitud ansiosa por escuchar la palabra de Dios. «Oh Israel», exclamó, «el Señor ha hablado. Nos ha dado un signo de salvación, pero también de advertencia. Conservemos nuestros corazones justos y seamos obedientes a sus estatutos». La multitud, aunque ya había sido testigo de la gracia, no podía ignorar el escalofrío que sus palabras provocaban. Las serpientes ardientes, aunque parte de su pasado reciente, ahora eran vistas como un futuro inminente. El pueblo, sintiendo la súbita presión del temor y la reverencia, comenzó a mirar a su líder con urgencia. «¿Qué debemos hacer para escapar de su ira?», preguntaron algunos, con almas atormentadas por el peso de sus antiguas rebeliones. Con los ojos llenos de compasión, Moisés les respondió: «Clamad a Dios en oración y decidle que alzamos nuestras voces en súplica. Debéis mirar a la serpiente levantada, no como un objeto de superstición, sino como un llamado a la fe. Estén alerta, pues el juicio no tardará en llegar. Pero sabed que en la obediencia hallaréis refugio en su presencia». El aire del desierto se hizo pesado con una mezcla de esperanza y ansiedad. Las luces titilantes de las antorchas reflejaron los rostros serios del pueblo, quienes comenzaron a reunirse en torno a Moisés. La comprensión de su fragilidad ante la ira divina les despertó una urgencia dentro de sus corazones. Mientras se postraban nuevamente en oración, la nube de gloria descendió una vez más, envolviéndolos en un manto sagrado. La presencia de Dios se dejó sentir como una brisa cálida, recordándoles que a pesar de ser un pueblo rebelde, siempre había un pasaje hacia la redención. Y así, el nuevo día asomaba en el horizonte, lleno de promesas, pero también de advertencias. La pregunta persistía en el aire, resonando en la mente de Moisés: «¿Qué haréis cuando el juicio llegue? ¿Estaréis listos para clamar al Señor?». Espiritualmente desafiados, el pueblo se preparó para lo que vendría, sabiendo que cada ladrillo de la historia divina estaba a punto de ser colocado. La revelación de Dios no era solo una advertencia, sino una invitación a un nuevo nivel de entendimiento y fidelidad. La historia del pueblo de Israel todavía tenía mucho que contar. ¿Serán ellos el pueblo que respondan a su llamado, incluso en medio de las sombras que se avecinan? Moisés se mantuvo de pie frente al pueblo, sus ojos buscando cada rostro en la multitud. La ansiedad era palpable, como si una sombra se hubiera asentado sobre sus almas.
No eran simples palabras lo que traía el Señor a su atención, sino advertencias trazadas en el tejido mismo de su futuro. «Escuchad, oh Israel», proclamó con voz firme, «el Señor no solo demanda obediencia, sino también un corazón sincero, libre de la rebelión que ha arrastrado a tantas generaciones a la perdición». Los murmullos del pueblo se tornaron súplicas mientras recordaban sus transgresiones pasadas. Cada serpiente ardiente que había picado sus pies se erguía como un recordatorio escalofriante de su naturaleza tenazmente rebelde, una naturaleza que aún necesitaba ser confrontada. A medida que se postraban en el suelo, una brisa suave comenzó a rodear el campamento, revelando que el verdadero cambio no era solo una cuestión de las acciones externas, sino de una transformación interior que Dios estaba dispuesto a realizar en ellos, si tan solo se entregaran. En lo profundo de su espíritu, Moisés sintió la urgencia del momento. La presencia de Dios estaba allí, palpable, como un fuego que purifica. Sin embargo, sabía que era solo el inicio de algo más grande que lo que él podría comprender. ¿Conocéis la historia de Adán y Eva cuando cayeron en la tentación y sus ojos fueron abiertos a su desnudez?, preguntó con fervor. Así es, la rebeldía nos lleva a un conocimiento que no es vida, sino muerte. Escuchad y decidid. La salvación está cerca, pero el juicio también lo está. Los corazones comenzaron a batir más rápido, llenos de una mezcla de temor y anhelo. Al notar la lucha interna en cada alma, Moisés les recordó: el Señor siempre ha provisto un camino. La serpiente de bronce no es un simple símbolo, sino el mismo Salvador que se levantaría. Tened fe, y cuando miréis, seréis sanados. En ese momento, un viento sopló repentinamente, trayendo consigo susurros que cruzaron la llanura. Una atmósfera de expectación emergió, y la multitud sintió la urgencia de actuar. «Clamemos al Señor juntos», exhortó Moisés, «y que cada uno de nosotros buscar la purificación de nuestros corazones». La multitud se unió en oración, sus voces resonando como una ofrenda al cielo. Pero mientras clamaban, las serpientes de fuego mencionadas por Dios comenzaron a moverse desde sus escondites. El pueblo, temerosos, se preguntó si esa creación grotesca era el juicio mismo que ellos habían de afrontar. «No teman», gritó Moisés, su voz resonando con autoridad. «Este es el tiempo de la prueba, mas no de desesperanza. Mirad hacia arriba, mirad a la serpiente levantada, no a las serpientes que muerden. En ella está la promesa de la redención». Los ojos de la multitud comenzaron a levantarse, cada mirada buscando la elevación prometida. A medida que clamaban en unidad, Moisés elevó sus manos en oración, recordándoles que en medio del juicio, la gracia de Dios florece con abundancia. De repente, entre un resplandor divino, la serpiente de bronce fue levantada y los corazones comenzaron a cambiar. Aquellos que miraron a la serpiente fueron llenos de esperanza. «Así será, oh Israel», pronunció Moisés con una voz llena de fe, «como en el futuro será levantado aquel que traerá la verdadera salvación del mundo». La luz del alba se rompió a través de las montañas, y con ella un nuevo entendimiento surgió entre el pueblo. Las serpientes de fuego solo eran una prueba. El verdadero juicio sería negarse a mirar hacia donde Dios había señalado. Moisés sintió el impulso del Espíritu Santo sobre él mientras contemplaba a su pueblo reconciliarse con Dios. Pero en su interior, la inquietud persistía. ¿No ven? Los corazones deben ser transformados, y aunque este es un momento de cederse, debe venir uno que liberará a todo el mundo de las serpientes que muerden. Mientras el sol se erguía en el horizonte, un silencio reverente cayó sobre el pueblo, el eco de las palabras de Moisés resonando en sus corazones.
Un nuevo capítulo se estaba escribiendo en la historia de Israel y con ello un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. El tiempo se acerca, pensó Moisés, cuando el verdadero Cordero será entregado y en su levantamiento todos encontrarán el camino hacia la redención eterna. La historia de la gracia y el juicio apenas comenzaba a desvelarse. Moisés se adentró en la intensa comunión con el Señor, su corazón palpitante, resonando con el peso de la misión que le había sido confiada. Mientras el pueblo se aferraba a la esperanza revivida, él se retiró a un lugar elevado, donde el eco de las oraciones se entrelazaba con un fervor palpable en la atmósfera. Allí, en la soledad, la voz de Dios retumbó en su interior, trayendo consigo revelaciones que lo dejaron asombrado. «Escucha, Moisés, mi siervo», dijo la voz que flameaba como un relámpago en la oscuridad. «Los tiempos que se avecinan serán de grandeza, pero también de juicio. Mi pueblo ha llorado y se ha vuelto a mí, pero de su corazón rebelde brotan las semillas de la desobediencia». Moisés quedó en silencio, resonando con las palabras que penetraban en su ser. Lloraría, mientras la ira y la misericordia de Dios se encontraban en un equilibrio divino. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz cargada de preocupación. «Debes guiarlos hacia la comprensión de mi plan», respondió el Señor. «Cada serpiente de fuego que han encontrado es un recordatorio de sus propios caminos. Sus corazones están envenenados con la rebelión, y sin embargo yo proveeré la cura. La serpiente de bronce será solo un símbolo de la salvación que vendrá». Mientras Moisés regresaba al pueblo, sintió la urgencia de revelar más de la verdad divina que había caído en su corazón. En el centro del campamento alzó su voz, que resonaba con la autoridad recibida del cielo. «Escuchad, oh Israel, el tiempo de prueba no solo es para afligiros, sino para disipar las sombras del pecado que habitan en vuestro interior. El juicio será por aquellos que miren hacia otro lado». El pueblo, cautivado por la pasión de su líder, sintió revivir en sus almas la esperanza ante la posibilidad de redención. «¿Y qué pasará, Moisés? ¿Seremos sanados?», cuestionaron, sus ojos llenos de un anhelo reverente. «Mirad hacia la elevación de la serpiente de bronce y sed sanados de vuestros corazones endurecidos. Así como en los días de Adán, el conocimiento sin arrepentimiento no ofrece vida. Pero yo os pacto el arrepentimiento, la revelación de mi gracia en tiempos de desesperanza», proclamó con fe incandescente. Mientras el pueblo respondía con un clamor, sintieron en sus corazones un rayo de luz atravesar la oscuridad que los aprisionaba. Muchos comenzaron a confesar sus pecados en voz alta, lágrimas de arrepentimiento fluyendo de sus ojos. Por un momento, la atmósfera se llenó de una onda espiritual, un eco de empoderamiento celestial que restauró las esperanzas marchitas. «El que es justo correrá a salvación», repitió Moisés, palabras que reverberaron como canto divino en medio del viento. «No seáis tocados por la picazón del pasado, sino decididos a mirar hacia el futuro, hacia aquel que será levantado, el verdadero Cordero de Dios». Sin embargo, en ese instante de claridad, una inquietante revelación apareció en la mente de Moisés. El Señor había mencionado que esas no serían las últimas pruebas que experimentarían. Un temor reverente se apoderó de su ser al vislumbrar que, tras su tiempo de gloria, vendrían momentos de dureza y juicio que probarían no solo su fe, sino su compromiso con su camino. «¿Quién podrá sostener la carga de lo que vendrá?», murmuró Moisés en su corazón, preguntándose si la misma esencia de su pueblo sobreviviría a los juicios venideros. ¿Serán fieles cuando enfrenten pruebas que superen su entendimiento? Mientras él meditaba en esta revelación inquietante,
Una nube oscura comenzaba a formarse en el horizonte, simbolizando no solo pruebas físicas, sino también la batalla espiritual que se libraría en su interior. La promesa del Señor aún se mantenía viva, pero el peligro de olvidar la obra de sus manos acechaba. Bajo el atardecer incierto, el pueblo se hallaba transformado, pero la sombra de lo que estaba por venir parecía más inminente que nunca. Un profundo susurro reverberaba en el aire. El camino a la redención será en ocasiones oscuro, pero yo seré luz en medio de las tinieblas. Moisés miró hacia el firmamento, sabiendo que el futuro estaba en manos de aquel que había jurado ser su Dios. ¿Qué más deberá venir?, se preguntó, sintiendo una profunda inquietud por las palabras que aún estaban por revelarse. La historia de la salvación de Israel continuaría, pero ¿qué prueba se les presentaría en la senda del cumplimiento de su plan soberano? Moisés se retiró al silencio, su espíritu aún temblando por la revelación divina. La comunidad, aunque recién tocada por el Espíritu, no sabía que la calma estaba a punto de ser interrumpida por una tormenta de pruebas. La noche se cernía sobre el campamento, oscura y profunda, mientras el pueblo, un grupo vasto y diverso, comenzaba a experimentar una inquietante transformación. Al amanecer, un murmullo comenzó a expandirse, primero como un susurro entre los grupos y luego como un lamento colectivo. Se asomaban sombras de serpientes sobre las colinas que rodeaban el campamento. Eran serpientes de fuego, enviadas como castigo por su desobediencia anterior. El fuego en sus venas ardía como el ardor del juicio de Dios mismo. Un toque de gracia y condenación se entrelazaba en el aire. «¡Moisés!», gritaron muchos, su voz temblorosa. «Las serpientes han venido a nosotros. ¿Qué haremos? ¡Danos ayuda!». El eco del clamor llegó a los oídos de Moisés, y con el corazón apesadumbrado se preparó para interceder ante el Señor. Con las manos levantadas al cielo, imploró: «Oh Señor, escucha el llanto de tu pueblo, te suplicamos, ten compasión, muestra tu misericordia en medio del juicio». El cielo pareció abrirse un instante, respondido por el rugido silencioso de Dios en forma de una nueva orden. «Moisés, levanta una serpiente de bronce y ponla en un asta. Cualquiera que sea mordido y mire hacia ella, vivirá». Estas instrucciones resonaron fuerte y claro, dándole la certeza que tanto anhelaba. Con la fe renovada, Moisés hizo lo que le fue ordenado. Modeló la serpiente de bronce, una representación de su propia rebelión y enfermedad, y la colocó en un lugar elevado a la vista de todo Israel. Entonces, los mordidos comenzaron a buscar la altura, levantando la mirada hacia la cura divina. Muchos obedecieron y miraron, y al instante un cambio les envolvió. El ardor de las mordeduras se desvaneció, y un nuevo aliento de vida corría en sus venas. La fe comenzaba a brotar en ellos como una corriente de agua en el desierto. Sin embargo, para aquellos que se resistían a levantar su mirada, el juicio se cernía. Algunos, afligidos más por el rencor que por su miedo, clamaban a los cielos sin convertir su corazón, y su dolor se transformaba en desesperación. La pena de sus corazones endurecidos los llevó a la muerte. En ese momento, Moisés comprendió una verdad más profunda. No solo era la serpiente en el asta la que sanaba, sino el acto de mirar con fe hacia el plan redentor de Dios. Así como ocurre en las búsquedas de respuestas, muchos se pierden en sus dudas y el desasosiego, ignorando el llamado de Dios a la salvación. Como el viento soplaba suavemente, llevando consigo el eco de las decisiones de los israelitas, un nuevo nivel de revelación iluminó el alma de Moisés. Así será también para las generaciones venideras, pensó, mientras una sensación de solemnidad lo envolvía. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, también atraerá a aquellos que miren hacia él con fe.
Con esta visión del futuro, sintió el peso de las generaciones sobre sus hombros, las promesas y los juicios entrelazados en la historia de su pueblo. El camino estaba marcado por el dolor y la esperanza, y un nuevo deseo brotó en su corazón: guiar a su gente a la eternidad más allá del castigo efímero. En medio de la transformación su espíritu se elevó. El Creador de los cielos y la tierra ha hecho un nuevo pacto, murmuró, sintiendo la profundidad del amor divino que se manifestaba en el sufrimiento. Pero en el fondo, la pregunta permanecía: ¿qué más vendría para formar y moldear este pueblo a la imagen de lo que Dios lo había preordenado? Las serpientes desaparecieron, pero con ellas quedó un eco ominoso. El Señor aún tenía más en su plan soberano. La salvación era solo el comienzo, y con cada ladrillo puesto por el arrepentimiento, un nuevo destino se estaba forjando, proponiéndose delante de su pueblo. Pero el desenlace estaba aún por revelarse. Mientras el sol se alzaba sobre el campamento, un nuevo día se asomaba con su luz dorada, llevando consigo la esperanza de sanación para aquellos que habían levantado la mirada hacia la serpiente de bronce. Sin embargo, en los corazones de muchos, el miedo aún respiraba con fuerza, alimentado por las memorias de la angustia y el dolor. Moisés, con la fe renovada tras la revelación del Señor, se movía entre el pueblo observando sus rostros. Algunos irradiaban un brillo de renovada esperanza, mientras otros, cuya incredulidad persistía, miraban con inexpresiva desesperación. Uno de los ancianos del pueblo se acercó, su rostro marcado por la pena. «Moisés, nuestro líder, ¿cuál es el propósito de este juicio? ¿Por qué hemos sido arrastrados a esta calamidad?» Moisés lo miró con compasión y entendió que la respuesta a esta pregunta era más que una simple exposición. Era un llamado a la reflexión. Este juicio, oh anciano, ha sido permitido por el Señor para que el pueblo vuelva su corazón a Él. En su divina sabiduría nos recuerda cuán frágil es nuestra existencia lejos de su gracia. Cada serpiente que nos acosa es un recordatorio de nuestras rebeliones, pero cada mirada puesta en la serpiente de bronce es un paso hacia la redención. Al escuchar estas palabras, algunos se aventuraron a acercarse, sus ojos humedecidos por el arrepentimiento. La verdad estaba comenzando a calar en ellos, pero aún había quienes se mantenían distantes, aferrados a sus corazones endurecidos, reacios a cambiar. Mientras Moisés hablaba, surgió un murmullo en el campamento. Había un joven llamado Jael, que había sido mordido y se encontraba al borde de la desesperación. «He padecido. ¿Cómo puedo mirar hacia aquella imagen y vivir? Todo lo que veo es mi sufrimiento», se quejó, su voz rasgada por el dolor. «Jael», replicó Moisés con autoridad y ternura, «la serpiente de bronce no es la causa de tu sufrimiento, sino el camino hacia tu sanación. En medio de tus pruebas, deja que tu fe te guíe. No es la imagen, sino tu mirada lo que traerá la salvación». La multitud contuvo la respiración mientras Jael, con una lucha interna, finalmente elevó su mirada hacia el asta donde resplandecía la serpiente. Su mente estaba llena de dudas, pero una chispa de fe pareció encenderse en su corazón. Al instante, como una brisa suave acariciando su rostro, un alivio lo envolvió. El ardor de su herida desapareció, y una nueva vida brotó en su ser. Viendo este milagro, el pueblo se congregó en torno a Moisés. «Ven, miremos todos hacia la imagen, podremos vivir», clamaron, y al unísono muchas voces elevaron sus miradas. En ese momento, el alivio cobró vida entre ellos, vidas enteras transformándose bajo el tocamiento de la fe. Sin embargo, a lo lejos, unas sombras comenzaron a formar un nuevo tumulto. A medida que corrían hacia Moisés, su semblante mostraba preocupación. «Moisés», gritaba un mensajero, «la ira de aquellos que aún dudan se levanta. Temen que su sufrimiento sea en vano y ansían claridad. Piden entender el sentido de tanto dolor».
Invadido de urgente sabiduría, Moisés respondió: «Diles que el verdadero castigo es la incomprensión del amor de Dios. En medio de nuestras pruebas, Él nos está uniendo, enseñándonos a mirarlo y confiar en su promesa. El juicio puede ser severo, pero la esperanza siempre se halla en la mirada hacia lo alto». Así, al abordar la dualidad del dolor y la esperanza, se revelaba un pacto aún más profundo. No se trataba solo del juicio en sí, sino de un llamado a la transformación espiritual, una senda hacia el arrepentimiento y la salvación, que influiría no solo en su presente, sino en el futuro de su pueblo. Mientras una multitud se congregaba en un clamor de fe, el viento sopló suave, como una advertencia. Nuevos episodios aguardaban, y más revelaciones del plan soberano de Dios estaban a la vuelta de la esquina. ¿Qué lecciones aguardaban en el sentido del sufrimiento y la redención? Una sombra se acercaba, trayendo consigo un propósito mayor. El clamor de la multitud resonaba en el aire, y un nuevo brillo de fe relampagueaba en los corazones del pueblo. Moisés, observando su alrededor, sintió una mezcla de gratitud y desasosiego ante el espíritu combativo que aún persistía en el corazón de algunos. Era evidente que el juicio divino seguía provocando un desasosiego en sus almas, y la revelación de la gracia de Dios aún no había alcanzado a todos. «Escuchad, oh Israel», declaró Moisés con voz firme, mientras el sol iluminaba su figura casi como si viniera de lo alto. «El Señor ha extendido su mano hacia nosotros, no solo para sanarnos, sino también para revelarnos su propósito divino. No temáis. Hay en este sufrimiento un aprendizaje, una transformación que nos acerca más a nuestro Creador». Entre la multitud, un grupo de rebeldes, cuyos rostros estaban marcados por la cólera y el sufrimiento, comenzó a gritar con vehemencia: «¿Por qué ha de ser este nuestro destino? Si tan solo hubiéramos permanecido en Egipto, viviríamos en paz. Este juicio nos ha llevado a la muerte». Las palabras de los rebeldes se esparcieron como el fuego, y el nerviosismo se apoderó de muchos. Otro anciano se acercó con un rictus de preocupación. «Moisés, ¿cómo podemos confiar cuando todo lo que vemos es el dolor? La serpiente de bronce es un símbolo de juicio, no de salvación». «¡Ah!», exclamó Moisés, protegiendo su corazón con sabiduría. «El dolor es un maestro severo, pero no olvidéis que la serpiente de bronce simboliza la mirada de fe. No es solo un instrumento de juicio, sino un testimonio de la gracia que fluye a través de la obediencia. Dios desea que aprendamos a ver más allá de nuestras pruebas, a comprender que a través del sufrimiento el oro se purifica». Un murmullo de asombro surgió entre el pueblo, y la mirada de algunos comenzó a cambiar. Ya no miraban con odio, sino con curiosidad y un destello de esperanza. Jehiel, quien había experimentado el milagro de la sanación, se levantó nuevamente. «Moisés, ¿podemos creer que aún en medio del sufrimiento hay un propósito? Si yo, que fui mordido por la serpiente, puedo ser sanado, ¿cuántos más pueden recibir la misma gracia?». Moisés asintió con reconocimiento, y su voz reverberó con fuerza. «Así es. En estos momentos de prueba, el Señor está forjando un nuevo Israel, un pueblo que confiará en su poder y se levantará en su fe. Esta transformación no es solo para nuestro presente, sino que establece el futuro de nuestra nación». Las palabras de Moisés comenzaron a resonar en la multitud, y la fe que se arraigaba daba paso a un nuevo despertar. Sin embargo, los rebeldes aún persistían, no dispuestos a ceder. «No aceptaremos este castigo, pediremos cuentas a Dios», gritaron, y su grito resonó como un eco de rebelión. De repente, un gran estruendo retumbó por el campamento, como si el cielo se abriera, y los cielos enviaran un mensaje a través de un trueno ensordecedor.
La multitud se detuvo en seco, temerosos de lo que podrían escuchar a continuación. Moisés levantó sus manos, pidiendo silencio, y mientras el sonido se disipaba, un nuevo vislumbre se presentó ante ellos. He aquí la voz del Señor. Él nos enseña que a través del sufrimiento somos guiados hacia la luz de su eterna promesa. Pero cuidado, oh pueblo, pues el temor puede convertirse en un lazo mortal si no se suelta. En ese instante, una luz celestial brilló sobre Moisés, y de repente una figura se dibujó en el aire, revelando la sombra del plan divino que aún estaba por desplegarse. La multitud se estremeció ante la presencia divina. Más allá de esta prueba, murmuró, hay una revelación que cambiará la historia de Israel. La relación entre el juicio y la redención está más entrelazada de lo que podíais imaginar. El sufrimiento no es el final, sino el comienzo de una nueva era, una señal de la salvación prometida. Así, el pueblo quedó en un silencio reverente, comprendiendo que la intervención divina aún estaba en curso y que el propósito verdadero de su sufrimiento se manifestaría a través de una revelación mayor. ¿Qué planes tenía Dios para su liberación? Las sombras de lo que estaba por venir se cernían sobre ellos, y un nuevo capítulo de su historia estaba a las puertas de ser revelado por el Altísimo. El aire vibraba con una mezcla de incertidumbre y expectación, mientras la multitud permanecía en un silencio casi sagrado. El resplandor celestial que había iluminado a Moisés comenzaba a desvanecerse, pero su presencia seguía siendo un faro en la penumbra de la duda. Mirando a los hombres y mujeres que lo rodeaban, él sabía que el momento de la revelación estaba cerca. «¡Atended, Israel!», exclamó nuevamente Moisés. Su corazón latía con la urgencia de una verdad que debía ser transmitida. El Señor nos ha hablado. Su voz retumbó en la tormenta y su mensaje entrelaza claves de liberación que cambian la esencia misma de nuestro ser. No hay tiempo que perder para comprenderlo. La multitud se estremeció, y en sus rostros se reflejaba la lucha entre el deseo de seguir a Dios y la tentación de permanecer en la rebelión. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionándose si, de verdad, había esperanza más allá del dolor. Así como el metal se purifica en el fuego, nosotros seremos moldeados a través de esta prueba, continuó Moisés. Recordad las serpientes que se alzaron entre nosotros. Dios las permitió para mostrar nuestro estado y nuestra necesidad de salvación. Cada mordedura fue un grito de advertencia, un llamado a la conversión. Y en la mirada hacia la serpiente de bronce se hallaba nuestra libertad. Un silencio profundo se apoderó del campamento, mientras la realidad de sus circunstancias se hacía cada vez más evidente. Las serpientes ardientes podían ser un castigo, pero también eran una oportunidad, un medio para que las almas endurecidas por la desobediencia redescubrieran su necesidad de Dios. «No perdáis la fe, oh pueblo», clamó Moisés, y su voz resonó como un eco en el precioso silencio. «Recordad que, a través de cada golpe de sufrimiento, a través de cada desafío, el Señor está labrando nuestra herencia, nos forja como su pueblo, para que un día podamos entrar en la tierra prometida». Algunas miradas comenzaron a brillar con la chispa de la esperanza, mientras las palabras de Moisés calaban en lo más profundo. Entre el pueblo, Jehiel sintió que su corazón se abría ante la verdad revelada. «Es posible», pensó en voz baja, «que nuestro sufrimiento no sea un castigo, sino una invitación a volver a la gracia». Pero los rebeldes, aún enojados, continuaban gritando: «Esto es injusto. ¿Por qué ha de ser nuestro destino así? ¿Acaso el Señor no es un Dios justo que nos liberará sin sufrimiento?» Moisés, astuto pero compasivo, comprendió que estas interrogantes solo reflejaban la lucha que cada corazón afrontaba. ¿No fue en el sufrimiento de Job que se reveló la victoria de la confianza?
¿No son las luchas la manera en que Dios afina nuestras almas? En ese momento una nube oscura comenzó a formarse en el horizonte, cubriendo el sol que hacía radiar la luz sobre ellos. La atmósfera se tornó pesada y un escalofrío hizo temblar a la multitud. Moisés, viendo esto, comprendió que era un signo de la mano poderosa de Dios que estaba por actuar. El juicio y la gracia, la ardiente serpiente y la salvación se entrelazan como el hilo dorado en el tejido de su plan, proclamó. Invoquen el nombre del Señor y nunca serán decepcionados. El sufrimiento no es el final. Mirad, porque hay algo más que se avecina. El Señor, en su gran amor, se prepara para derramar sobre nosotros una revelación transformadora. Hay una promesa que cambiará nuestra historia y por ella debemos preparar nuestros corazones. Así, la multitud se unió en un clamor, buscando respuestas y anhelando la manifestación del plan divino. ¿Qué más Dios tenía reservado para ellos? Mientras el estruendo del trueno se alejaba, el pueblo quedó en el umbral de una nueva comprensión, preparándose para lo que el cielo estaba a punto de revelar. Pero sobre todo, la solemne expectativa sembró una inquietante pregunta en el aire. ¿Qué maravillas esperaba Dios para su pueblo errante, aún atormentado por la noche? Moisés se puso de pie, su mirada fija en el horizonte donde la nube oscura había comenzado a abarcar el cielo. Con el corazón latiendo con el peso de la responsabilidad que le confería el liderazgo, comprendió que no solo estaba guiando a un pueblo a través de un desierto físico, sino también hacia una revelación espiritual que cambiaría su curso para siempre. La voz de Dios resonaba en su mente, recordándole la importancia de cada palabra y la carga de significado que llevaban. Queridos hermanos y hermanas, levantemos nuestras voces al cielo, instó Moisés con fervor. Clamemos al Señor en unidad, porque en nuestra súplica reside la clave de nuestra victoria. No permitamos que la desesperación de nuestras almas se imponga sobre la esperanza que Él nos ha ofrecido. El pueblo, con corazones agitados y esperanzas renovadas, comenzó a unirse en un clamor fervoroso. Ten piedad de nosotros, oh Señor, clamamos por tu salvación. Resonó en el aire, sus voces entrelazándose en un anhelo colectivo que llegó hasta el trono de Dios. En medio de esa atmósfera intensa, un súbito silencio se apoderó del campamento, como si el propio universo contuviera la respiración. Fue entonces cuando Moisés sintió cómo la presencia del Señor envolvía el lugar. La nube oscura se fue disipando, dejando entrever una luz gloriosa que comenzaba a brillar en el centro del campamento. Era un símbolo de la manifestación divina, un recordatorio palpable del poder de Dios en medio de su sufrimiento. Moisés, sintiendo este poderoso momento, se arrodilló, levantando sus manos hacia el cielo, mientras la luz se intensificaba. Dios de nuestros padres, escucha el clamor de tu pueblo. Miramos a ti con corazones humildes y te pedimos que en medio de nuestra angustia nos muestres la senda hacia la redención. A medida que esas palabras se pronunciaban, un fenómeno extraordinario comenzó a desatollarse. En el aire, un filamento de luz emergió de la nube, extendiéndose a lo largo de la multitud como un hilo de esperanza que iluminaba sus corazones y les traía la paz. Aquellos que antes dudaban, al ver la luz, se sintieron empujados hacia adelante, como si la mano de Dios estuviera guiándolos. Moisés sintió la urgencia de comunicar el mensaje que había recibido en la soledad del monte. Escuchad, oh Israel, esto que veis es una señal del pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Aunque el juicio esté presente, su gracia también está aquí. Dios nos ha mostrado que el sufrimiento tiene un propósito divino para llevarnos a un estado de total dependencia de Él. La multitud, ahora envuelta en un manto de luz y fe, comenzaba a entender. La conexión entre la rebelión y la justicia, entre el dolor y la salvación,
comenzaba a establecerse en sus corazones. Moisés vio en sus rostros un destello de comprensión. Había un nuevo movimiento en el espíritu, un despertar. Como los que miraron a la serpiente de bronce encontraron vida, así nosotros seremos levantados cuando miramos a aquel que será enviado. Proclamó, su voz resonando con la autoridad del Espíritu Santo. El futuro traerá a nuestro Señor, el Hijo de Dios, quien será levantado en una cruz para ofrecer vida eterna a todos los que miren hacia Él. Pero antes de que pudiera continuar, una inquietud variante cruzó la multitud. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cómo podemos confiar en que algo tan grandioso vendrá?, preguntó un joven, su voz temblando de inquietud. Eso, querido hijo, es una buena pregunta, respondió Moisés. A lo largo de nuestra travesía, fijaos, habremos de caminar. Y aunque veamos tiempos de oscuridad y prueba, dentro de nosotros hay una llama de esperanza encendida. La historia de redención está entretejida con los hilos de sufrimiento y gracia, pero no nos perdamos en la oscuridad. El sufrimiento es un camino hacia la iluminación. Mientras compartía estas palabras, las luces comenzaron a parpadear en el horizonte. Era como si una nueva declaración de la gloria de Dios se preparara para ser revelada. Moisés se sintió abrumado por la presencia de Dios. Pronto el camino será más claro, aseguró. Dios está preparando nuestra historia, y hay grandes eventos delante que forjarán el futuro de nuestro pueblo. Los murmullos de acuerdo comenzaron a levantarse entre la multitud. Era evidente que la fe despertaba en sus corazones, pero la pregunta persistía. ¿Qué más estaba por revelarse? ¿Qué pasos debían tomar hacia el cumplimiento de la promesa? Moisés, en su corazón, sabía que el tiempo de revelaciones y desafíos estaba cerca, un ciclo de enseñanzas que reunía la sabiduría del pasado con la esperanza del futuro. Con cada paso que daba hacia la realización del plan divino, se preguntaba si su pueblo estaría dispuesto a caminar en fe, a levantarse y mirar hacia la promesa, hacia la serpiente levantada. La noche caía sobre el campamento, y la visión del pueblo, llena de esperanza y temor, aún resonaba en su mente. Pero ya en el aire había un nuevo triunfo, pues sabían que el Señor, por su gracia, estaba abonando la senda hacia su salvación. Pero nuevamente, Moisés sintió que las sombras se cernían alrededor de la historia. Si había un levantamiento en el camino de la redención, también lo habría en las fuerzas de la oscuridad que se interpondrían. ¿Estamos todos listos para lo que está por venir en la revelación de Dios?, se preguntó en su corazón, dejando en el aire la inquietante expectativa del futuro que aguardaba la revelación completa del plan soberano de Dios.